que han visto alteradas sus rutinas tan necesarias para ellos como ir al colegio o a un parque o desarrollar sus actividades deportivas. Este es el caso de un grupo de niñas del Club de Gimnasia Rítmica de Quart de Poblet, a quienes la Riada dejó sin polideportivo para su función anual de Navidad. Bueno, chicas, pues como sabéis, este año no vamos a poder hacer nuestro festival de Navidad porque nuestro auditorio se ha inundado por la Dana. Entonces nos han invitado para que participemos en la gala inocente de este año y vamos a ir a grabar el programa y colaborar pues haciendo rítmica, que es lo que vosotros sabéis, ¿vale? Bajo. Ahora apoyamos codos. 5, 6, 7, 8, 4, bien chicas, 5, 6, 7, 8. En Valencia el 29 de octubre se nos paró la vida, pasó algo que creo que nadie esperaba que pudiera suceder. Tuvimos que ir en contradirección por la autovía porque si no nos llegaba el agua y nos quedábamos atascadas. Pues nos subimos encima de una furgoneta y estuvimos allí 6 horas. Cuando llegamos a casa estaba pues hasta las rodillas de agua. Yo me tuve que refugiar en casa de mis tíos, en Alfafar, y no tuvimos ni luz ni cobertura. Para ella salir en la tele va a ser una experiencia inolvidable, es una visibilidad muy buena para nuestro deporte, que muchas veces es muy difícil a lo mejor que o familiares o amigos las puedan ver, y va a ser muy chulo también por la convivencia que van a tener y por poder aportar nuestro granito de arena a ayudar en lo que ha pasado en Valencia. ¡Qué bien, chicas! ¡Qué bien! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Un fuerte aplauso para ellas, claro que sí. ¡Qué bien! ¿Estáis contentas? Ha salido esto perfecto, ¿no? Así que entonces ya podréis volver a la rutina, que tan necesario es para los niños, ¿no? Ánimo para Valencia, porque sabemos que entre todos podemos ayudarles.